Adéntrate en un viaje épico a través del cosmos, donde las maravillas de los agujeros negros se entrelazan con la mente prodigiosa de uno de los matemáticos más increíbles de todos los tiempos, Srinivasa Ramanujan. Dos mundos aparentemente dispares, la física cósmica y la matemática pura, convergen en un fascinante enigma que desafía los límites de la comprensión humana. En este video vamos a explorar el increíble legado de Ramanujan y cómo sus misteriosas funciones matemáticas han arrojado nueva luz sobre los agujeros negros, revelando conexiones inesperadas y descubrimientos sorprendentes. Prepárate para una odisea del conocimiento y asombro que te llevará más allá de las estrellas y hacia las profundidades del intelecto humano. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 20 cursos de matemáticas universitarias, incluyendo geometría diferencial, métodos matemáticos para la física y cálculo tensorial, que son cursos necesarios para entender la relatividad general de la que hoy te voy a hablar. Abróchate los teoremas, yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. ¿Sabes? Entre más se estudia Ramanujan, más desconcertante es. Más fascinante es el mundo de sus ideas y más impactante son los resultados que ha tenido después de tanto tiempo. Ramanujan fallece tristemente por allá de 1920, el 26 de abril, pero su legado perdura hasta la actualidad. Fue con esos manuscritos perdidos de Ramanujan que se encontraron hasta 1976 que se descubrieron esos nuevos avances en matemáticas. Imagínate, son 56 años en los cuales estuvieron perdidos gracias a Hardy y a Watson, que no le supieron dar el cariño y la importancia necesaria a estos escritos. Además también un poco por el menosprecio que se le tenía a Ramanujan en Cambridge, porque cómo iba a llegar un indio sin estudios, pobre, miserable, a enseñarles matemáticas a los mejores matemáticos del mundo. Entonces, con esos escritos de Ramanujan es de lo que te voy a hablar el día de hoy, porque tienen relación con lo que son los hoyos negros o agujeros negros de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Primero voy a dar esa estructura de qué son los hoyos negros, pero desde un punto de vista matemático, además las ecuaciones de campo y la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, pero visto desde el cálculo tensorial, como debe verse, como se hace matemáticamente, con esas descripciones de esos tensores de Riemann, de Ricci, el tensor métrico, el tensor de curvatura, que todo eso lo puedes disfrutar y aprender en el curso de cálculo tensorial. Además también te voy a hablar de lo que es la geometría diferencial, que es otro curso que tengo aquí en el canal, porque así es como Einstein pudo unir el espacio y el tiempo, que curva de una manera muy curiosa el espacio-tiempo. Esos cursos están disponibles en el canal, además de métodos matemáticos para la física, y si eres de los básicos, puedes empezar con precálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, cálculo universitario nivel Harvard, y simplemente tienes que darle unirte a este canal. Son 20 cursos, incluidos álgebra moderna, teoría de grupos y el recién y estrenado nuevo curso de álgebra moderna, teoría de anillos. Más de 2000 personas respaldan la calidad de estos cursos, son miembros de este canal, aprenden conmigo día a día y serán los mejores $2 invertidos de tu vida. Todos esos 20 cursos son 800 videos, porque son 40 videos por curso, están disponibles para ti por míseros $2. Y ahora sí, vamos a empezar primero con los hoyos negros y de qué demonios tratan. ¿Qué es un agujero negro? Matemáticamente es simple, un agujero negro es una solución posible de esas ecuaciones diferenciales parciales de lo que tratan las ecuaciones de campo de Albert Einstein de la teoría general de la relatividad. Para entender esa parte nos tenemos que remontar a 1915 y esa teoría del loco y más amado físico de todos los tiempos. No hay persona que no haya visto su imagen y lo haya puesto en su cuaderno, en una estampa o lo haya dibujado. Carismático, el viejito de Einstein.
Lo primero que hay que entender de esta teoría es qué demonios está planteando, qué puso de nuevo respecto a la teoría de Isaac Newton. Lo primero es que el espacio y el tiempo no son cosas separadas, sino que son de alguna manera entrelazadas entre sí. Ahí es cuando entra la geometría diferencial. Einstein tardó 9 años en hacer su teoría, pero porque no sabía geometría diferencial, en específico geometría riemanniana. Esa herramienta matemática fue la que le dio a Einstein los artilugios matemáticos para domar el universo. Entonces tenemos fusionados en ese espacio de 4 dimensiones, largo, ancho, alto, y el tiempo. Tenemos ese espacio-tiempo que nos rodea y que es descrito con geometría diferencial, y es ahí cuando Einstein empieza con esa notación y construye el cálculo tensorial. Por eso se le conoce como la notación de Einstein, para empezar a utilizar los tensores, que fue lo que se dio cuenta Einstein que le iba a servir para su teoría, porque esos tensores, esa caja de información avanzada, es lo que le iba a dar el punto primordial a su teoría. El segundo punto que hay que entender para la relatividad general de Albert Einstein es que la gravedad ya no la consideramos como una fuerza, así como te enseñan en la preparatoria, en bachillerato, en secundaria, y te dicen la fuerza de atracción de gravedad o la aceleración debida a la fuerza de gravedad. Aquí con Einstein ya no lo consideramos como una fuerza, es como si tuviéramos la manta del espacio-tiempo, y la masa lo que hace es que ¡pum!, curva el espacio. De acuerdo a esa curva es que nosotros caemos y somos atraídos hacia los planetas o a los cuerpos muy masivos. De hecho, nosotros tenemos nuestro campo gravitacional, estamos curvando el espacio, pero no es tanto como un planeta que es muchísimo más grande que nosotros. Y el tercer punto primordial de esta teoría de la relatividad general es que la luz también sufre los efectos de la gravedad. La luz también se va a curvar cuando pase por objetos muy masivos. De hecho, esto no se lo creían a Einstein. Cuando él publica su teoría, lo tiraban de loco, decían, ese señor está loco. De hecho, la gente ni siquiera entendía lo que él había construido, porque entender cálculo tensorial, además, junto con la geometría diferencial y riemanniana, pues no cualquiera lo podía hacer. El mismo Einstein se burlaba y decía que solamente había 2 personas en el mundo que le entendían a su teoría. Pero llegaron los matemáticos y se la voltearon, y ahí es cuando Einstein dijo que desde que los matemáticos metieron mano a su teoría, ni él mismo entendía qué demonios estaba pasando, porque los matemáticos le dieron esa estructura. Hilbert, Poincaré, todos ellos empezaron con esas teorías y le dieron esa pulida que necesitaba desde el punto de vista matemático, y es ahí cuando surgen esas ecuaciones de campo ya más redefinidas de manera más estructurada. Entonces, para comprobar esa teoría, cuando dice que la luz se va a curvar también cuando pase por un objeto muy masivo, se comprobó hasta el eclipse de 1919, y que efectivamente la luz se iba a curvar. Si no hubiera sido por ese eclipse, tenían que haber pasado muchos años más para darle crédito al gran Albert Einstein. Y ahora sí, ya entendido los 3 puntos principales de la teoría de Einstein, hay que dar paso a lo que son las ecuaciones de campo de Einstein. Lo que son esas ecuaciones son ecuaciones en derivadas parciales con cálculo tensorial y cosas muy avanzadas que describen el comportamiento de la gravedad en el universo. Y esas ecuaciones están planteadas con geometría diferencial, geometría riemanniana y el cálculo tensorial. La forma más sencilla de verlo es como G igual a 8pi por t, donde G describe la curvatura del espacio-tiempo y T la distribución de masa y energía. Esa es la ecuación más simple, por así decirlo. En un momento vamos a continuar ahora sí con la ecuación de campo más específica. Y es ahí cuando esas ecuaciones de campo describen cómo se va a comportar la gravedad. Los agujeros negros son una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Literalmente es como tener esa sábana del espacio-tiempo y hacerle un agujero a esa sábana, como los agujeros de tus calcetines o de tus calzones. Es la misma idea. Y hay diferentes maneras de formar un agujero negro. Podemos también tener una estrella masiva que se le acaba su combustible. Al momento que se le acaba su combustible, con esa energía hace que el planeta se mantenga grande. Cuando se le termina, lo que pasa es que todo se empieza a colapsar en sí mismo. Entonces imagínate que un superplaneta lo condensas en la palma de tu mano. Toda esa masa
masa concentrada en tu mano. Eso es posible porque en realidad nosotros somos más vacío que nada. No creas que la materia en realidad es completamente sólida o continua. Tenemos mucho vacío entre nosotros, entonces por eso podemos ser compactados. Resulta que estas ecuaciones de campo, cuando las empiezan a trabajar, se dan cuenta de que había una solución muy particular donde la gravedad iba a ser tan catastrófica que le llamaron una singularidad, y además a lo que había alrededor el horizonte de eventos, los agujeros negros y las ecuaciones de campo. En esas ecuaciones de campo podemos ver el tensor de curvatura de Einstein, que se forma a partir de las segundas derivadas del tensor métrico y se representa como G con un subíndice mu y nu. Además tenemos un 8pi, donde pi es ese número que todos conocemos. La G representa la gravitación universal, que es esa constante. T cuarta es la velocidad de la luz, y tenemos también una T con un subíndice mu y b, que es el tensor de momento y energía. De hecho, el tensor de curvatura de Einstein se puede representar también como el tensor de curvatura de Ricci, un escalar de curvatura de Ricci y la constante cosmológica. Es decir, que esas ecuaciones de campo las podemos generalizar con esos tensores. En realidad es una generalización de lo que es un vector, un escalar y una matriz. Meramente y puro cálculo tensorial. Es la herramienta que junto con geometría diferencial, topología y métodos matemáticos para la física dan lugar a esta teoría general de la relatividad. La topología porque estudia el suelo de las superficies y por supuesto los agujeros que hay en él. Esos cursos están disponibles aquí en el canal y no sé qué esperas para presionar ese botón de unirte al canal y empezar a aprender conmigo. Te advierto que son cursos completamente académicos, no es platicado como en este video, es con pizarrón, explicaciones, demostraciones, ejemplos, como si estuvieras tomando clases en primera fila conmigo. En física, un tensor ayuda a describir y analizar cómo ciertas cantidades o propiedades físicas se comportan en diferentes direcciones y lugares en el espacio. Es una forma avanzada de representar información en múltiples direcciones. Desde el punto de vista matemático, simplemente es una ecuación diferencial parcial y punto. Un hoyo negro, es decir, que satisface esas ecuaciones. Por ejemplo, x más 5 igual a 4, podemos poner que x es igual a menos 1 porque satisface esa ecuación. Es la misma idea, pero con ecuaciones más locas que venían de la mente del gran Albert Einstein. Y es ahí cuando tenemos esa singularidad, que en matemáticas, también en variable compleja, se habla de singularidades, que es cuando dividimos entre cero o cuando utilizamos conceptos como el infinito o el límite cuando tiende al infinito. Esas singularidades de las funciones complejas están representadas en esas ecuaciones de campo. Los físicos se dieron cuenta que tenían una solución posible y los asustaba porque decían, ¿eso cómo se va a ver en la realidad? Y es ahí cuando después de ver la parte teórica encontraron esos agujeros negros que eran teóricamente posible. Ramanujan y los agujeros negros. Ya que te hablé de qué es un agujero negro, las ecuaciones de campo, la pregunta es, ¿qué demonios tiene que ver Ramanujan en todo esto? Ramanujan, que ni siquiera era un físico, ni siquiera un matemático tradicional o convencional, no tuvo una formación académica como cualquier matemático, ¿por qué él tiene una relación con estas ecuaciones de campo y la teoría general de la relatividad de Albert Einstein? En su lecho de muerte, en ese manuscrito de Ramanujan que se perdió con el tiempo, escribió los resultados del último año de su vida. Eran 139 hojas en las cuales eran series, fórmulas con su resultado respectivo. Era como una especie de formulario que tenía Ramanujan donde escribió sus resultados. No tenía idea de cómo demostrarlo, de hecho ni siquiera escribió las demostraciones. Posteriormente, cuando sus escritos desde 1920 a 1939 los tuvo Hardy y no les dio el tratamiento adecuado, la difusión necesaria, y ni siquiera trabajó mucho en ellos. Hardy se los hereda a Watson y Watson en las mismas no le da el tratamiento que necesitaba el gran Ramanujan. Yo creo que ni siquiera entendía la relevancia de lo que había hecho o ni siquiera le prestaron importancia suficiente a darle seguimiento a lo que hizo Ramanujan. Posteriormente, ya que muere Watson, es cuando esos manuscritos
llegan al Trinity College, a la biblioteca. Entonces estaban ahí resguardados por décadas. Hasta 1976 es cuando llega el matemático Andrews y encuentra ese manuscrito perdido de Ramanujan, comparado con la 10ª sinfonía de Beethoven, que fue armada por vestigios, anotaciones y fragmentos de cosas. Esa misma importancia tenía los escritos de Ramanujan. En 6 volúmenes se encuentran las demostraciones de las fórmulas de Ramanujan, lo que son sus ecuaciones, sus series, sus integrales y sus resultados. En esos 6 libros de la editorial Springer encontrarás todas las demostraciones de los escritos de Ramanujan. Entonces, entre todos esos escritos es cuando se tenían las funciones teta simuladas. Esas funciones teta simuladas tienen que ver con funciones holomorfas, funciones modulares que están valuadas en los números complejos. Que de ahí tenemos que la parte holomorfa son funciones que su variable no es x, que es de los números reales, sino que son números de la forma a más bi y están valuadas en fragmentos de ese diagrama de Argand, de ese plano complejo. Tiene relación también con las funciones de más y son temas muy avanzados de variable compleja. También aquí en el canal encontrarás un curso de variable compleja para que comprendas un poco más de lo que te estoy hablando en esta parte del video. Son funciones que no son nada triviales, llevan su parte matemática formal muy fuerte, pero la importancia de esto te la voy a decir en un momento. Estas funciones teta simuladas son supersimétricas, lo que significa que si un tipo específico de función matemática llamada transformación de Möbius se aplica a las funciones, estas se convierten en sí mismas. Ramanujan en esos escritos que ya le había comunicado a Hardy descubrió 17 funciones simuladas que se parecían a las funciones teta de acuerdo cuando empezábamos en el infinito. Posteriormente se demuestra que el maldito de Ramanujan tenía razón y esas 17 funciones son teta simuladas. Se tuvo que ver la teoría, las demostraciones de las mismas y es aquí cuando en esas ecuaciones de campo, como te acabo de mencionar, los agujeros negros son soluciones de esas ecuaciones de campo, con una singularidad y un horizonte de eventos, que si tú pasas de esa frontera ya no hay vuelta atrás, te vas a ir y ya no te vas a poder salir. Entonces, si pasas ese horizonte de eventos, es como una frontera en la cual si tú estás en la frontera no te pasa nada, pero avanzas y ya te cargó Ramanujan. En esos agujeros negros nosotros podemos medir la entropía. La entropía es una medida del desorden de la información. ¿Pero qué tiene que ver eso de la información? Como te decía, pasamos del horizonte de eventos, ya que te vas, ya no hay forma de saber información de qué demonios te pasó cuando te caíste al agujero negro. Caíste, obviamente es sentido figurado. Y así podemos definir la entropía como la medida de la cantidad de información que contiene ese agujero negro. Cuando objetos en particular caen en ese agujero negro, toda la información sobre esos objetos se vuelve inaccesible para un observador externo. La entropía es una forma de cuantificar cuánta información se ha perdido o se ha vuelto inaccesible debido a la gravedad extrema. Y responde a la pregunta cuánta información hay oculta dentro del agujero negro y las funciones teta simuladas sirven para ello. Entonces, esas funciones teta simuladas, que son en los números complejos y vienen de la parte de matemáticas puras, resulta que son muy importantes a la hora de estudiar esa entropía, a la hora de estar de chismosos en lo que es el agujero negro. ¿Qué pasa después del horizonte de eventos? Ahí es cuando esas funciones cobran relevancia y entonces podemos entender lo que está sucediendo en el agujero negro, gracias a las funciones teta simuladas del gran Srinivasa Ramanujan, que planteó en su lecho de muerte de 1919 a 1920. Imagínate cuántos años tiene desde que se descubre el primer agujero negro, la parte teórica de que era posible tener una singularidad en esas ecuaciones de campo, y Ramanujan ya tenía la herramienta que iba a ayudar a los físicos a entender la entropía del hoyo negro. Así de grande, así de misterioso e increíble es el gran Srinivasa Ramanujan. Si el video te gustó, si fue inspirador para ti, regálame un pulgar arriba, eso ayuda mucho a este proyecto. Deja un comentario, lo que quieras, saludando, comentando algo de Ramanujan, dando alguna recomendación. Suscríbete si eres nuevo en el canal, si están tus posibilidades, únete a los miembros y disfruta de estos 20 cursos de matemáticas universitarias que tengo para ti. Y quien dice, tú seas el siguiente Ramanujan con mis cursos aprendas, con los libros que te dejo para estos cursos,
te vuelvas un maldito crack en matemáticas. De mi parte ha sido todo, yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.